Vamos al libro de San Lucas. He titulado el sermón de esta tarde, queridos hermanos, en esta iglesia en Los Aires, Caminante. Libro de San Lucas, capítulo 24, verso 13. Y dice así, con mucho cariño, para todos ustedes, en el nombre del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bendito sea el Señor. Caminante es el título del mensaje. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no... Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y dijeron: de Jesús Nazaret, varón profeta, poderoso y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Reitero, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día ha acontecido. El protagonista principal de esta historia es Cristo resucitado. Esta se da, hermanos, en el tercer día en que el Señor escucha antelación proféticamente y con mucha seguridad en que llegará el día en que el Hijo del Hombre será escarnecido y muchos se asombrarán, se escandalizan. Él había dicho lo que iba a acontecer porque decía: es necesario que se cumplan las Escrituras. Estamos en el tercer día de la resurrección y nos encontramos a 70 estadios en una aldea cercana en el cual van dos peregrinos, dos caminantes muy tristes por lo demás, hablando de todas las cosas que habían acontecido durante estos 3 días, de cómo había sido tan triste ver a un hombre que era tan bueno, poderoso en obra, en palabra, delante del pueblo, delante de Dios, que por ningún pecado que realmente se le justificó, fue entregado a los hombres, escarnecido, golpeado, dado de látigos y crucificado finalmente. Entonces, estos hombres tristes, acongojados, pero también muy preocupados, queridos hermanos, porque literalmente lo dice allí la Biblia: hoy ya es el tercer día en que esperábamos que Él era el día de redimir a Israel. Ellos saltan de Jerusalén a Emaús y van en el tercer día, pero con tristeza, porque, dicen ellos, pensábamos que Él era. Habían visto morir a Jesús en la cruz. Habían visto expirar su vida ahí en la cruz. Entonces, sí, como vieron ellos físicamente, tangiblemente, físicamente, que Jesús había muerto, también habían muerto sus esperanzas. Sin embargo, Jesús, muchos días antes y en varias ocasiones, ha dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera escarnecido, crucificado por los hombres, para que se cumpliesen las Escrituras a fin de salvar al pueblo. Pero el Señor lo había dicho. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los hombres, cuando
cuando ven a Cristo, quiero volver un poco atrás, la gente cuando veía a Cristo multiplicar el pan y los peces, estaban seguros de Cristo el Salvador. Cuando los gentíos veían a Cristo sanar enfermos, estaban seguros de Cristo el Salvador. ¿Por qué? Porque le veían. Veían sus ojos la multiplicación de los panes y los... Veía la gente con sus ojos la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la limpieza, la sanidad, el milagro de los 10 leprosos y tantas otras situaciones de milagro que Jesús había hecho. Entonces, la gente sí creía en Cristo cuando le veían, cuando veían sus milagros. Pero me llama la atención que estas personas, cuando dejan de ver a Cristo, cuando ellos sabían, ¿no? que ellos sabían lo que tenía que acontecer, sabían que él tenía que pasar por ese trance y que lo iban a dejar de ver por 3 días, pero luego él iba a resucitar de los muertos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los caminantes, sí, vamos, los 2 amigos caminantes, Cleofas y su amigo, de Jerusalén a Emaús, van tristes por lo acontecido, encuentran penosa la situación de que por qué a ese hombre tan bueno, profeta delante de Dios y de los hombres, un buen valor, un buen hombre de palabra. Entonces, pero queda ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si era bueno, porque ya no lo están viendo, pero se olvidaron de que el Señor había dicho, hey, pero es necesario, pero recuerden, al tercer día voy a resucitar. Ahí el Señor empeñó su palabra, el Señor dio su palabra. ¿A cuántos de nosotros, distinguidos hermanos, el Señor nos ha entregado una palabra, más de alguna oportunidad de nuestras vidas, cuando niños, cuando jóvenes, cuando adultos? En más de alguna ocasión el Señor nos ha entregado una palabra por la profeta mayor, por los instrumentos. Pero muchas veces es necesario estar viendo. Señor, muéstrame para creer, muéstrame. Necesitamos nosotros ver, necesitamos palpar las cosas. Y ahí estamos un poco mal porque la esencia del Evangelio es que no hay que ver para creer, sino bienaventurados los que no ven y creen. Alabado es el Señor. Entonces, esta caminata de Jerusalén a Emaús es triste, sí, a la verdad. 2 hombres que reconocen haber visto al Señor y muy bueno, pero no reconocen en el fondo que Él iba a cumplir su palabra. Y por eso están tristes. Y por eso el verso que dice aquí muy claro, dice, el verso 20 dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es una caminata triste, es una caminata de 2 peregrinos preocupados, lastimados por lo que hicieron al Señor, pero también, de alguna manera, si tú lo ves, es una caminata de un poco de falta de fe. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y hoy ya es el tercer día. Entonces, diciendo, nos vamos para la casa porque no hemos visto, hoy ya es el tercer día. Me gusta mucho este mensaje de muy niño porque hay una parte en que se demuestra a estos caminantes con mucha pena reconociendo al Señor, pero también se demuestra, se denota aquí en la Biblia, hermanos, que hay una falta de fe. Pero hoy ya es el tercer día y ya nos vamos de vuelta a Emaús. Y ahí entra en escena el caminante de los caminos, el Señor Jesús. Dice que en ese instante se acerca un tercer caminante y les pregunta a ellos, ¿por qué están tristes? Ellos le cuentan. Y el Señor dice que veló sus ojos para que no le reconociesen. Pero en el camino, dice hermanos, la palabra que le ardía su corazón mientras este tercer caminante les hablaba de las Escrituras, de lo que había de venir en el tiempo postrero. Cuando llegan a Emaús, el tercer caminante que ellos no reconocían, dice que se hizo como iba más lejos y ellos le rogaron y le obligaron, dice la palabra, a que se quedase.
el Señor, sin que ellos le reconocieran, entró en la casa y se le dio a partir el pan. Y cuando el Señor, el tercer caminante, que ellos no reconocían, dice que bendijo el pan, ahí a ellos le fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Alabado es el Señor. En ese instante, cuando el tercer caminante bendice el pan, dice que se les sacó el velo de los ojos y reconocen en el tercer caminante a Jesús. Quiero leerles, hermanos, literalmente el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista al instante. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Alabado es el Señor. Esta palabra la he entregado con mucho cariño para ustedes, distinguidos hermanos, querido pueblo de Dios. Nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor. Verá para nosotros en gloria y majestad. No hemos visto al Señor y por ende somos bienaventurados. Pero quiero pedirles por favor que la fe de ustedes no decaiga, sino por el contrario, cada día se aumente más y abriguemos en nuestros corazones la esperanza viva de que el Señor es el Mesías y que vendrá a buscar a su iglesia y de todos los lugares de la tierra, y que tenemos que ser como esas 5 vírgenes prudentes, siempre vivas, atentas, expectantes y esperantes del Señor. Que ni lo alto ni lo bajo nos aparte. Ellos, el tercer día ya declina la fe, se devuelven a Emaús y ahí entra en escena el Señor. En nosotros, hermanos, que nunca decaiga la fe, más por el contrario, que siempre estemos esperando al Señor, porque Él lo que dice, lo cumple. Él va a venir muy luego, hermanos, en las nubes, con 1,000,000 y millar de ángeles, en su trono lleno de gloria, y vendrá a buscarnos. Oh Padre, he predicado esta palabra a fin, Señor, de que la fe se aumente en los aires. Cada día nos esforcemos más por esperar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A diferencia de los caminantes de Emaús, nuestra fe no va a declinar, sino que por el contrario se va a multiplicar, se va a potenciar. Cada día, Señor, que pase, vamos a ser más fuertes, vamos a ser una iglesia del Espíritu Santo para esperar. Señor, que ni los deleites de la vida, ni las distracciones de la vida nos aparten de esta visión. Una iglesia esperando al Señor, una iglesia prudente, una iglesia decente, una iglesia perseverante en la fe. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.